Rotaciones de figuras planas y sólidos. ¿Qué se obtiene al rotar una figura plana? Cuando rotamos una figura plana se obtiene un sólido de revolución. El sólido de revolución se define matemáticamente como un cuerpo que puede obtenerse mediante una operación geométrica de rotación de una superficie plana alrededor de una recta que esté contenida en su mismo plano. En la ilustración que aparece en la diapositiva se puede ver aproximadamente cómo ocurre esta rotación de la figura plana. Por ejemplo, el cono es un sólido que resulta al girar un triángulo recto alrededor de uno de sus catetos, una esfera al girar un semicírculo por su lado recto. El cilindro surge al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados, como se puede ilustrar en la diapositiva. Acá tenemos una simulación computacional hecha en el programa MATLAB, en la cual hacemos girar una superficie plana exactamente alrededor de uno de los ejes del sistema coordenado para conformar un sólido de revolución. Existen varios casos para construir figuras planas que rotan para conformar un sólido de revolución. El primer caso es la rotación alrededor de uno de los ejes paralelo al eje de las abscisas, que es el método de los discos, que es lo que vemos reproducido directamente en la simulación. El otro caso es la rotación alrededor de un eje paralelo al eje de ordenadas, que se denomina el método de las capas. Aquí podemos ver en la simulación computacional cómo la figura geométrica plana está rotando alrededor de los ejes de las ordenadas para generar precisamente el sólido de revolución que vemos en la simulación que está al lado derecho. Esta simulación también fue generada en el programa MATLAB, también se puede generar en el programa Goldberg Mathematics y también en un programa que se puede conseguir disponible en la red que se llama el GeoGebra. Cada uno de ellos necesita un lenguaje o un algoritmo distinto de programación para llevar a cabo la solución de un problema de esta naturaleza. Ahora, ¿qué ocurre si hacemos lo contrario? ¿Qué ocurre si rotamos un sólido? Ya con el sólido conformado, al rotarlo, es un problema que le interesa un poco más a la física que a la matemática. Bien, al rotar pues un sólido se puede generar una figura geométrica plana. En el caso que vemos ahorita en la diapositiva, vemos a un cono rotando exactamente alrededor del eje de las ordenadas. Al rotar el cono, podemos ver que pues, realiza una especie de precesión el eje fijo del cono. En este caso el eje fijo del cono es el eje que pasa exactamente por el centro del cono, tomando como centro la circunferencia que se encuentra en su parte superior. Fíjense que genera una especie de figura que se puede definir en dos dimensiones. Aquí estamos haciendo una transformación isométrica de 3D a dos dimensiones. Podemos tener otro caso en el cual tenemos un sólido rígido, que en este caso representaría a la precesión de un trompo, de una peonza. Y fíjense ustedes que al rotar el sólido rígido sobre un punto fijo, lo que nos va a generar es tres tipos de movimiento. Una rotación interna fija, que podemos ver directamente en el movimiento del giróscopo, un movimiento de precesión y un movimiento de nutación. Bien, el movimiento, por supuesto, de nutación, superpuesto con el movimiento de precesión y la rotación interna, genera exactamente un movimiento similar, complejo, a la curva que tenemos en la parte superior, la cual no sería fácil pues obtener por métodos analíticos, sino que habría que emplear métodos numéricos para obtener la función matemática que la representa. En el lado derecho tenemos lo que sería el movimiento de un sólido rígido con respecto a un punto fijo definido sobre la superficie del sólido. En este caso tenemos una esfera que está rodando sin trasladarse, es decir, que está rotando alrededor de su eje fijo y a la vez se está trasladando, y forma, en este caso, una figura plana, que es una curva descrita en el plano denominada el arco de cicloide. Bien, estas serían entonces las transformaciones posibles que hemos visto hoy en la presentación.
Si giramos entonces si giramos una superficie plana, bien, en torno a alguno de los ejes, obtenemos un sólido de revolución. Y si giramos un sólido de revolución, tomando en cuenta un punto fijo y viendo cómo se mueve uno de sus ejes, vamos a obtener entonces una figura plana.